Bueno, tiempo para analizar la actualidad en tertulia. Saludamos por el Partido Socialista, Marta Saavedra. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Y también saludamos por el Partido Popular a Pepa Luzardo. Pepa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero que no les he preguntado, muy rápidamente, ¿el verano qué tal, Marta? Genial. Descanso, playa, sol y poquito más. Lo mínimo que se precisa. Bueno, importante y desconectar, ¿verdad? Desconectar sobre todo, que Sí. eso es fundamental. ¿Y en tu caso, Pepa? Uy, que Pues se te ha mira, en ido mi el... caso, yo me quedé de guardia Sí, hasta el 19 de agosto estuve aquí, vale, porque ahora voy a hacer una escapada del Camino de Santiago con Act to You, voy a ir con ellos ahora en octubre, y vale. luego me reservo unos días también para irme a lo mejor, si puedo, en principio antes de final de año de viaje, con lo cual, porque es que en agosto no te puedes mover, y luego sí estuve 2 o 3 días en el sur con mi madre, mi hija, Bien, vida muy familiar y el mejor sitio del mundo, ya sabes que es Gran Canaria, para descansar. muy bien. Bueno, dicho esto, temas importantes porque tenemos que 18 minutos por delante para aprovecharlos al máximo de tertulia. Se pueden interrumpir de manera ordenada, eso sí, intervenciones cortas a ser posible para que todos los temas se puedan abordar. Y uno de ellos, pues lógicamente pasa por ese acuerdo que se firmaba ayer entre Gobierno de Canarias, Partido Popular, para frenar la crisis migratoria, para poner algún tipo de solución. Marta, desde tu punto de vista, ¿este acuerdo qué aporta? ¿El Gobierno de España se sumará? ¿Cómo lo ves? Absolutamente nada, en el sentido de que para mí yo lo he definido en redes como un giro de 360 grados, es decir, dar la vuelta sobre sí mismo para volver a estar en el mismo sitio. Es un acuerdo al que se supone que se están suscribiendo en el ámbito de grupos políticos, cuando ya se había realizado un trabajo previo entre Gobierno de España y Gobierno de Canarias, y solamente en donde realmente se tiene que firmar este acuerdo y donde tendría validez para poder modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, que es en el Congreso de los Diputados, es cuando el Partido Popular entiende que no lo firma, que no, o sea, que no lo vota a favor y vota en contra, junto con Vox y con Junts, que quería excluir el asunto de la inmigración de Cataluña. Muy bien. Ahora en este punto en el que estamos, yo creo que es una jugada tanto por parte de Coalición Canaria, del señor Clavijo, porque no ha sido capaz de afiarle la conducta a su socio de gobierno, al Partido Popular, al señor Domínguez, y nosotros nos preguntamos que si realmente tenían que, para este viaje no hacían tantas alforjas, es decir, llegar a un acuerdo a estas alturas que hemos perdido un montón de tiempo. Y lo más importante, los menores siguen sin estar repartidos de manera ordenada y solidaria entre las comunidades, de manera obligatoria, vinculante, que ahora ya podríamos estar haciendo esos repartos. Y realmente sin tener la certeza por el documento que han firmado ayer de que vayan a votar que sí a esa modificación del artículo 35, que es el único que nos va a dar esa garantía de poder hacerlo de manera acorde a la legislación. Así que yo, sinceramente, muy apenada con esta actitud que ha tenido no solamente el Partido Popular, que ya veíamos cuál era su actitud desde el mes de julio, cuando dijeron no en ese Congreso, sino cómo están intentando vestir el muñeco ahora desde Coalición Canaria ante el rubor de no ser capaces de pedirle explicaciones a su socio y plantarse ante él en pro del verdadero beneficio que necesita esta cuestión, que es que se solucione el problema. Eso es como lo veo yo. Bueno, Pepa, ¿qué opinas? Bueno, yo primero, yo creo que ha sido todo un acierto que Feijóo se planteara ayer en Gran Canaria para firmar un acuerdo que no es un acuerdo de un punto, es un acuerdo que tiene varios puntos, toca temas de Europa, toca temas de llevar a cabo también acuerdos con los países emisores para controlar la salida y sobre todo yo creo que controlar las mafias, que son las que realmente están traficando con estas personas, y luego sobre todo también deja muy claro la declaración de la emergencia migratoria y además un trato digno a los inmigrantes. Y yo creo que hay que apostar, como hemos dicho desde el principio, por una inmigración regular. Y lo que no se puede hacer es lo que ha hecho el gobierno de España, que desde que tomó posesión el presidente Sánchez, lo primero que hizo fue dejar atracar un barco que nadie quería, entre ellos. Yo creo que hay que mirar bien cómo Grecia y cómo Italia han actuado como países, ¿no? También con el beneplácito y el respaldo de Europa para controlar el fenómeno de inmigración. Yo creo que aquí estamos hablando de personas, estamos hablando de que muchas se mueren, yo creo que se mueren muchas más de las que los datos dan las propias ONG, y que lo que hay que tener es una declaración de emergencia, porque claro, que la ministra de Defensa ceda dos instalaciones que están en ruina
O sea, que además, si se ven las fotos, es que es patético. Yo creo que la propia ministra no había visto en qué situación están esas instalaciones, porque ha hecho un ridículo espantoso, cediendo dos instalaciones que no sirven absolutamente para nada y que para ponerlas en marcha, pues pasan seguramente algunos meses para que puedan estar actuando. Yo creo que es muy importante el pacto que se ha hecho y que ahora la pelota está en el tejado de Sánchez, que llegará hoy de China, y que lo primero que debería hacer, tenía que haberlo hecho cuando estuvo aquí de vacaciones, que estuvo de vacaciones en la isla de Lanzarote, y hubo una reunión ahí en La Palma, no en el Hierro, donde estaban llegando los cayucos, sino en La Palma, y creo que es muy importante que se pongan muchas medidas económicas, medidas también de control y de rigor, y sobre todo también buscar el apoyo. Y además, yo creo que es una buena medida. ¿Por qué no se pueden trasladar también algunos menores no acompañados, no solamente España, sino el resto de países europeos? Yo creo que se ha abierto ahí una posibilidad y que lo que todos deberíamos defender, porque claro, el artículo de la ley, al final, el artículo de la ley, yo leí la propuesta que eran varias páginas, o sea, para poner un anexo o un bis de un artículo, eran varias páginas donde al final no decían nada. Y es muy importante también que si hay que poner la financiación de lo que cuesta cada plaza día, que son en torno a 90 euros por niño y día, en los presupuestos generales del Estado, porque es que si no resulta que al final Canarias, ya termino, Canarias está asumiendo un coste que evidentemente no le corresponde. Bueno, Marta, de lo dicho Me estabas por haciendo Pepa. señas. Bueno, si nos seguimos con rigor a la cuestión y teniendo en cuenta cuál es el marco legislativo en el que nos encontramos, en Europa efectivamente se aprobó un pacto sobre migración en donde a los estados se les atribuye la competencia de asumir la realidad de la acogida de los inmigrantes de manera vinculante, es decir, una solidaridad que ya no es voluntaria, sino que te compromete, estás obligado a asumir un cupo de inmigrantes. Pero es cierto que en el contexto de una Unión Europea tan polivalente y tan diversa, con distintas ideologías en los estados, los avances fueron mínimos, es decir, optaron incluso por poder pagar una cuota para no recibir esos inmigrantes. Y a ese modelo de políticas al que hace referencia Pepa y el PP, es decir, a Grecia, Italia, países en donde se deniega la acogida a los inmigrantes. Pero es que lo más grave de esto es que hablamos de derechos humanos y de menores. Cuando hablas con las mujeres que llegan en las pateras, en los cayucos, te dicen que se han echado al mar porque la única opción era morir o morir, o morir allí o morir en el mar, o tener una mínima solución. Eso no lo vamos a poder parar, ni con propuestas disparatadas que den miembros del gobierno o de los partidos que están en el gobierno de Canarias, como Coalición Canaria, diciendo que los barcos los desviemos a otras comunidades autónomas. Por favor, seamos serios. ¿A qué comunidades autónomas vamos a desplazar en barcos a los menores? O sea, se están oyendo cosas muy disparatadas. Por favor, un poquito de rigor. El documento se trató en el marco que se tiene que tratar, que es la Conferencia Sectorial de la Infancia. Había una propuesta económica fijada y lo único que había que hacer en el Congreso el pasado 23 de julio era votar sí a esa modificación que en 30 días habría supuesto estar movilizando ya a esos niños, a esos menores que están pasándolo mal porque están hacinados en los espacios habilitados, que se proponen 2 nuevos espacios de defensa. Sí, se está haciendo lo que se puede, pero la realidad es que el marco donde se solucionan estos problemas es en el Congreso. Y el gobierno de España sí ha tendido la mano en todo momento al gobierno de Canarias. Lo que no puede ser es que en su política y en su obsesión por hacer oposición destructiva, en derribar a Pedro Sánchez y en derribar al gobierno actual, se utiliza este tema, ahora dilatando, diciendo que ahora hay que firmar un nuevo documento al que ahora tiene, por favor, el gobierno de España que adherirse. ¿De qué estamos hablando, por favor? De verdad, a mí me parece muy lamentable lo que está ocurriendo en las últimas horas en Canarias y en España en relación a esta cuestión. Seamos serios, ese documento se podía haber enmendado perfectamente, Pepa, en el Congreso de los Diputados, y tú lo sabes, para precisar esos matices de los que has hablado. Yo creo que ya es hora de que se sienten a hacer un poquito de oposición responsable y piensen más en estas personas que llegan y que necesitan que les ayudemos a distribuir. Isabel, si el gobierno de España quiere, podría haber hecho un decreto ley y lo hubiera llevado directamente luego a la convalidación. Como no tiene los apoyos, y es más, Sánchez acaba de decir hace 2 días. ¿Y ustedes qué habrían votado? No te he interrumpido, que va a seguir gobernando, aunque no tenga el apoyo del poder legislativo. Es decir, el presidente del gobierno de España ha dicho, aquí el Ejecutivo
va a gobernar sin presupuesto, sin convalidar decretos, sin aprobar leyes, porque da igual que no tenga el poder legislativo con él, vamos, que tenga suficiente refuerzo para sacar. Hoy mismo va a tener seguramente una derrota en una PNL que va a haber sobre el reconocimiento al presidente de Venezuela. O sea, por lo tanto, yo creo que aquí estamos hablando de que el gobierno de España tiene también herramientas. ¿Por qué no firmó un decreto ley? Porque sabía que llegaba a las Cortes y se lo tumbaban. Sobre todo se lo tumbaban en el Congreso, que no se valida los decretos ley. Por eso no lo hizo. Y yo creo que esto va más allá de una modificación solo del artículo 35. Estamos hablando de un pacto de Estado sobre la inmigración. Y yo creo que ahí lo importante no es solamente la modificación puntual del artículo 35, sino todo lo que conlleva el desarrollo, porque en el texto del artículo 35 solo ponían de relieve Ceuta, Melilla y Canarias, y Andalucía, con buen criterio, o Murcia dijo, ¿y qué pasa si me llegan a mí? ¿Qué pasa si llegan a Andalucía? Que Andalucía no está metida dentro de la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. Yo creo, Isabel, que las cosas se han hecho mal. Marta. Que para pactar un acuerdo hay que sentarse a veces media hora, pero a veces hay que sentarse varios días. Y que no puede ser que por un WhatsApp, es que cuando a mí me contaron que había sido un WhatsApp, lo que habían enviado, lo que Torres había enviado al portavoz de mi grupo parlamentario, al señor Tellado, vamos, solamente por ese hecho está claro el interés que tenía en pactar una modificación de la ley. Por y que favor. quede claro, no modificó la ley por Real Decreto porque no tiene los apoyos de sus socios. Y hoy, de hecho, el PNV le va a dejar tirado. Si no lo veremos a lo largo de la mañana. Bueno, vamos a ver, Pepa. Además, después que Zapatero lleva callado ahora salió el otro demonio. Sobre Venezuela. Vamos, bueno, a ver, vamos a centrarnos, por favor. Se llama Marta, que la confundí un par de veces con Isabel. Que siempre me confunde con Isabel. Sí, perdona, Marta. No pasa nada porque... no pasa nada. Perdona. Con mi hermana, sí, evidente, no pasa nada. Bueno, a ver, Pepa, tú misma dices que por qué no hemos aprobado un decreto ley. Mira, no llevamos el tema por decreto ley, lo sabes perfectamente, porque ustedes mismos a lo que se están dedicando es hacer este tipo de oposición contradictoria, confundiendo a la gente ahí fuera. Piden que hagamos cosas que después ustedes mismos nos van a votar en contra. Es impresionante. Y con bueno, en fin, decreto ley para que luego vaya al Congreso de los Diputados, para que luego el Partido Popular vote en contra, o si sale adelante, porque vamos a sacarlo adelante, después ustedes recurrirán. Y siempre igual, Pepa, siempre destruyendo. Y al final la realidad es que lo único que están haciendo es oposición destructiva, porque no admiten la realidad. Y es que hay gobierno por delante para rato, Pepa. Entonces, por favor, céntrense en esta legislatura. España, la realidad es que debería convocar elecciones. Sí tenemos respaldo. De los ciudadanos. El presidente pasó su investidura con votos a favor suficientes para que en España haya un gobierno. Ese es el problema de tipo psicológico que la derecha en España, que ustedes, el Partido Popular, no asumen. Y de esto es lo que vamos a tener que estar hablando porque realmente estamos muy preocupados ya por ustedes. Marta, ¿tiene los votos para seguir gobernando España? No, se tiene que hacer disolución de las Cortes y convocatoria de las elecciones. No lo tiene. No lo tiene. ¿Para seguir gobernando España? Lo vas a ver hoy que no tiene los votos suficientes para seguir gobernando. Presenten una moción de censura, a ver qué pasa. Claro que tenemos los votos. Es un gobierno perfectamente legal y lo sabe. Por favor, es que sigan ustedes en la matraquilla esta de decir que el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno ilícito o no tiene apoyo. Del Estado. ¿Tú crees que van a aprobar los presupuestos generales del Estado? Sí, yo creo que los presupuestos generales del Estado van a salir. Yo creo que no tienen. Y si no, se van a prorrogar. Pero va a haber gobierno para rato, Pepa, para rato. Bueno, entonces en este caso, perfectamente. Si no se aprueba, Marta, y acorde al derecho. Si no se aprueban los presupuestos, continuarían gobernando con presupuestos prorrogados. Entiendo yo que es un asunto del que no me compete en este momento hablar, José Luis, pero sí que pero bueno, es perfectamente viable. O sea, cuando le pasó a Rajoy le decía que tenía que convocar a elecciones Pedro Sánchez. Ahora le pasa a Pedro Sánchez y no tiene que convocar elecciones. Perdona. Ustedes se fueron por una moción de censura que ganamos nosotros y que perdió el PP por una condena por corrupción llamada Trama Gürtel. Si quieres volvemos al pasado. Sobre todo la condena de los ERE y después el Tribunal Constitucional. Exactamente. Ahora se está viendo lo que hay en realidad. Ahora se está viendo cómo las penas hay que cambiarlas y quitarlas. Dime de qué presumes y te diré de qué carece. Para no volver otra vez a todas estas historias del pasado, como decimos, muy rápidamente, porque nos quedan apenas 4 minutos, 2 para cada uno. Pepa, en este caso vas a abrir tú este siguiente tema. Muy rápidamente, vemos cómo, y salía publicado esta semana, hablando de temas locales, vecinos del puerto y de la zona de
digamos, de la zona portuaria, en este caso de Las Palmas de Gran Canaria, zona de las canteras, etcétera, etcétera, se quejan, ¿no?, de incremento de pelea, de gente que está durmiendo en la calle. Hace unos días veíamos cómo Santa Cruz se quejaba, porque le estaba llegando gente para empadronarse ahí en servicios sociales muy rápidamente. 2 minutos, Pepa. ¿Qué está pasando? ¿Caso puntual? ¿Exageración por parte de quienes lo denuncian? No, tenemos un problema social importante. Cada vez hay más gente en la calle. Y además tú tienes que unir los chicos que cumplen 18 años, y te lo digo porque yo he estado ayudando personalmente a un chico en una caseta campaña viviendo aquí en el Parque Dorama, que afortunadamente ahora ya, después de casi un año, ha conseguido una plaza en un hogar, que te digo la entidad que funciona muy bien, pero claro, hace falta más plazas. Te hablo de los menores no acompañados que están durmiendo o en la playa o en el Parque Dorama o donde pueden. Y aquí y en otros municipios. Y luego hay otro problema importante. Vamos a ver, la fábrica del hielo, famosa, que yo digo la fábrica que se llamaba Los Sueños, y yo le puse la fábrica del insomnio, tiene 2 plantas por terminar desde que yo llegué al ayuntamiento en el año 19, o sea, fíjate, estamos ya en el 24, y ahora es cuando van a empezar las obras. Y luego hay otro problema muy importante: el ingreso mínimo vital no llega a las personas que más lo necesitan, la renta de ciudadanía no llega a las personas que más lo necesitan. Hay que empadronar, y el otro día saltaba Santa Cruz de Tenerife, hay que empadronar. En Madrid, por ejemplo, la gente se puede empadronar hasta en el parque, en un banco donde viven. O sea, el problema del empadronamiento, el ayuntamiento tiene que facilitar, porque si no estás empadronado, no puedes pedir ingreso mínimo vital, ni puedes pedir la renta de ciudadanía, ni puedes pedir una ayuda. Entonces, Cáritas, te lo digo también porque conozco muy bien Cáritas por dentro, cada vez recibe más gente en el comedor, o gente que no puede sino pagar una pensión y que tiene que ir allí a comer. Tenemos un problema social importante que hay que atajar, y que la herramienta que se venden, el ingreso mínimo vital, se acaba de ir el del ingreso mínimo vital del gobernador del Banco de España, el que era ministro, y no llega. Entonces, muchas veces presentamos un montón de medidas sociales que luego la realidad es que son un fiasco. Ese es el problema. Marta. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el ayuntamiento sigue invirtiendo en la mejora de la vida de estas personas. Existe la exclusión social. Vas caminando por las calles de Madrid y hasta en la Gran Vía la gente duerme en cajas de cartón. Eso es un fenómeno que ocurre en todas las ciudades. No creo que sea un fenómeno estrictamente de Las Palmas de Gran Canaria, como todos sabemos cuando vamos por ahí. El ayuntamiento continúa invirtiendo en mejoras para la vida de estas personas en exclusión social. Efectivamente, ella decía lo de la fábrica de hielo, se han sacado las licitaciones, se están invirtiendo. Sí, pues bueno, se está gestionando 6,4 millones de euros. 7 años, fábrica, 7, 8 años. Sí. Bueno, sí, pero la realidad es que ahora mismo, yo tengo los datos aquí que me han pasado de los centros de acogida, de las plazas que existen, y en el servicio de intervención de la calle se están atendiendo 294 personas solamente en el año 2023. Eso es poca. Yo creo es poquísima gente. Yo creo que hay 1000. Pero yo creo que hay 1000. Claro, porque es que hay, en la fábrica del hielo tienes personas, claro que hay más de 1000, hay 1689 personas a las que se le da desayuno y cena todos los días. Las personas están siendo atendidas, pero ver a las personas dormir en la calle, Pepa, y lo sabes porque has sido alcaldesa, no depende de uno. Es decir, si la persona no quiere ir a dormir al albergue, no puedes obligarla. Marta, yo he ido directamente con este niño, nos trataron fenomenal. Tengo que decir que los trabajadores sociales de la fábrica de hielo, que les conozco personalmente, son de verdad profesionales como la copa de un pino, y ellos mismos me dijeron: Pepa, no tenemos disponibilidad porque luego después están las plazas que tú puedes concertar con pensiones. No habían plazas para pensiones. Muchas veces la situación continúa porque no hay recursos y porque las entidades del tercer sector no pueden crecer, porque no tienen garantía de la firma de los convenios en tiempo y forma. Porque seguramente si tuviésemos convenios con todas las entidades que trabajan la exclusión social, te hablo desde la obra social, Cáritas, y luego las fundaciones que trabajan proyectos, la Fundación Maíz, podrían tener a más chicos es tutelado, pero no tienen la cobertura de la plaza. El ayuntamiento ha confinanciado proyectos con Cáritas, con Cruz Roja, con Obra Social de Acogida y Desarrollo y con Banco de Alimentos por 1,29 millones de euros. Pero ¿qué es eso? Con ese dato terminamos. No, es dinero. Yo creo que sí hay una. Tenemos que terminar. Yo creo que está atendiendo la gente. El ayuntamiento, los bancos.
¿Cuánto Se tiene está el atendiendo a la Cabildo? gente. Pepa, El Cabildo Marta. tiene 724 Adiós, millones José de Luis. euros Bueno, en a los ver, bancos. Pepa, Y el escúchame. ayuntamiento Pepa, creo que en torno a escúchame, que 400 has venido millones de euros en los bancos. que has sin venido tocar con ganas, que has venido con relato ganas de generar vacaciones. intereses. Pepa, escúchame, tenemos que terminar, que nos quedamos sin tiempo. No hemos podido empezar a la hora porque justo no daba tiempo de conectarlo todo. Pues sí. Pero bueno, gracias a las dos, Pepa Luzardo, Marta Saavedra. Nos vemos dentro de poquito por aquí si les parece. y Pepa, que como me tengan- vuelvas a llamar Isabel, ya no vengo más ¡Ay, al debate. Mira, Marta, Es broma. prepárate un nombre tú también para decirle a Pepa otro nombre. A Vale. ver qué. Sí. Bueno, Pepa no, solo No, puede no. ser ella. bueno, gracias a las Pero dos. la pasión, no sé por qué me ha ido hoy el nombre de... Bueno. Cuídense mucho, que tenemos que terminar. Un fuerte Un abrazo, abrazo, gracias. buen día. Hasta luego. Adiós.